Recording in progress. Gracias, secretaria. Vamos a dar inicio a la sesión en comité mientras se suman los demás integrantes. Saludar ahí a Carmen Gloria, a cada uno de los invitados, y hacemos pasar al ministro y a su equipo que van a concluir la exposición de este proyecto de ley. La cuenta luego. Presidente, ¿doy la cuenta ahora o cuando nos constituyamos? Ahora. No, ahora por subir alguna... Muy bien. La cuenta. Muy bien, presidente. Se ha recibido una comunicación del Ministerio de Obras Públicas, que es un correo enviado por la Dirección de Planeamiento de esta Secretaría de Estado, por el que remite el oficio 490 de 29 de julio, informando el cumplimiento de las glosas presupuestarias del segundo trimestre del presente año. Esto se va a enviar en 3 correos, tal como ellos lo remitieron a la comisión, atendido el volumen de los antecedentes. Y también tenemos un correo enviado por la honorable senadora señora Carmen Gloria Aravena, en la que propone a invitados para exponer en la comisión por el proyecto de ley que se encuentra en tabla en la sesión del día de hoy, que son la señora Daniela Rivera, que, bueno, todos sus invitados tienen un extenso currículum, pero que es profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, entre otros títulos, el señor Alex Godoy, director del Centro de Investigación y Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, y el señor Carlos Esteves, también consultor en gobernanza y gestión de aguas y es director general de aguas. Y también en el día de hoy se recibió el informe solicitado por la Comisión a la Biblioteca del Congreso Nacional sobre experiencia chilena y extranjera sobre gestión hídrica, su institucionalidad y soporte regulatorio del caso de Chile y de otros países, un informe de derecho comparado, tal como lo solicitó la comisión, que se los haremos llegar a sus correos, señor presidente. Esa Muchas es la cuenta. Gracias, Milena. Nos vamos a poner de acuerdo luego de hacer llegar las invitaciones de otras personas y sin perjuicio de hoy día poder despachar, al menos desde el Ejecutivo, la presentación para agotar algunos temas que les hayan podido quedar pendientes. La discusión más en detalle se hará obviamente al ver el articulado de cada uno de la propuesta que ha hecho, el mensaje que ha hecho el Ejecutivo. Yo le voy a pedir una consulta, a Carmen Gloria, perdón, adelante. Sí, disculpe, presidente, es preguntarle a Milena, nuestra secretaria abogada, si es que la biblioteca hoy día está presente para haber expuesto los resultados de esta solicitud, o está solo el documento. Ellos sí, se conectan, no sé si no están, ven por TV Senado, no, pero le puedo pedir que se conecten, pero se conecta, Hernán Cerda, él ve todas nuestras sesiones. Milena, pero por lo específica de la presentación, y tienes toda la razón, Carmen Gloria, sería muy bueno que lo expusieran, pero tal vez démonos una sesión de estudiarlo, poder verlo nosotros, y les pedimos que nos hagan una presentación ejecutiva y tenerlo leído para poder preguntarle. Pero me parece muy bien que tal vez para la próxima sesión también, Milena, que esté el autor, a veces no necesariamente el autor es quien lo presenta, entonces que la biblioteca vea la fórmula de poder tener disponible y que nosotros tengamos además el material disponible para poder hacerlo. Entonces, si les parece, podemos escuchar al Ejecutivo, quienes están presentes hoy día, que van a complementar algunas de las presentaciones que hicieron
el ministro la semana pasada. La idea es no agotar hoy día la presentación ni abarcar todos los aspectos. Lo importante es la introducción del proyecto, y yo le voy a pedir a Carmen Gloria, a la senadora Carmen Gloria Aravena, si me puede reemplazar en la presidencia un par de minutos y poder escuchar a quien usted estime conveniente. Presidente, Carmen Gloria. perfecto, no hay problema. Señora secretaria, entiendo que el acuerdo de la semana de la comisión anterior era que íbamos a resolver algunas dudas. No me recuerdo si es que las dudas de los senadores quedaron expresamente indicadas en esa oportunidad o simplemente quedamos de continuar con la exposición que entiendo se dio por finalizada la semana pasada, si yo mal no recuerdo, pero dado lo que nos ha indicado el presidente, hoy día lo que tendríamos que hacer es básicamente responder a las dudas de los senadores. Darle la bienvenida a Mónica, a Sergio, y entiendo que también hay más invitados del Ejecutivo, Alejandra Fischer, y está también Nicolás Rodríguez de Obras Públicas. También ya veo acá nuestro senador Alejandro Guillé, que está presente, y también don Jorge Soria, así que podríamos ahora ya no estaríamos sesionando como comité, sino que como comisión oficialmente. ¿Me puede corregir, Milena, si me equivoco, lo que ocurrió la semana pasada y cómo continuamos ahora? Sí, señora presidenta, la sesión pasada el ministro hizo la exposición y llegó la hora de término y quedó como pendiente hoy día algunas observaciones o planteamientos que ustedes tuvieran que hacer, pero no por lo menos la Secretaría no registró, no se dijeron cuáles serían las consultas específicas que ustedes iban a realizar en el día de hoy. Perfecto, Milena. Yo entiendo que el único que expresó la necesidad de hacer algunas consultas fue el senador Guillé, que justamente se cortó el tiempo y que él tenía algunas dudas que le interesaba pudiera responder el Ejecutivo. Así que le damos la palabra al senador para que pueda hacer las consultas que quedaron pendientes en la sesión anterior. Gracias, presidenta. Mire, mi jefe, o sea, mi asesor, Fernando Navarro, el que está siguiendo el tema, entonces voy a pedir que cuando él se comunique le den la entrada para que esté siguiendo Perfecto. digamos, la sesión, no para que intervenga, sino para que siga la sesión. Nosotros lo que estábamos pidiendo era, por lo pronto, cómo va a conversar estas nuevas normativas con el proceso regionalizador, porque la planeación del uso de los territorios es función de los gobernadores regionales y de los gobiernos regionales. Y por otro lado, entonces, hay una acción, obviamente, del gobierno central que necesita algún puente de comunicación y de gestión conjunta para no entrar en contradicción entre lo que una región está determinando con respecto a las aguas y lo que esté determinando el gobierno. Entonces hay una primera duda, porque no lo vi en el proyecto de ley, cómo se articula el proceso regionalizador con esta legítima y oportuna preocupación del gobierno central por entrar a regular y proteger el agua a través de distintos mecanismos. Segundo, el tema de la infraestructura, porque también es tarea de los gobiernos regionales el desarrollo de la infraestructura. Recordemos que de las facultades y atribuciones que se le entrega a los gobiernos regionales es el fomento productivo, y esto conversa con el fomento productivo, incluye el desarrollo social y también el desarrollo de la infraestructura y la planeación territorial, o sea, el ordenamiento territorial. En esas 4 dimensiones esto se va a tocar. Entonces, es uno de los proyectos más emblemáticos, más urgentes, y en eso me permito solamente, Carmen Gloria, abusar de la experiencia de la región de Antofagasta, que como ustedes saben está impulsando un proceso no solo inédito en materia de energías renovables, produce ya más de un tercio de toda la energía que consume Chile, con energía renovable en su mayor parte, pero además está desalinizando agua de mar, que es otra pregunta que yo hacía. ¿Cómo conversa esta nueva política con la desalinización de agua de mar,
que de verdad está concentrado desde Atacama al norte, incluso probablemente la mitad de la región de Coquimbo Norte hasta la frontera con la Concordia, que el borde costero, de hecho, hoy día está siendo abastecido. Por ejemplo, en el caso de la región de Antofagasta, el puerto de Tocopilla, 100% es agua desalinizada la que está consumiendo la población. En el caso de Antofagasta y Mejillones van el 80%, pero los proyectos que hay vigentes es que hasta el 2023, estamos muy encima, va a ser el 100%. Y naturalmente la aspiración nuestra es que el consumo humano se concentre en los bordes costeros de la zona norte en desalinización. Y por lo tanto tiene que ser uno de los ejes clave de la política en materia de agua, digamos, del gobierno de Chile y de los gobiernos regionales. Y el otro tema tiene que ver con la desalinización para efectos industriales. Hoy día, solamente Escondida tiene un proyecto de más de 1.500 millones de dólares para instalar la planta desalinizadora más grande de Sudamérica. O sea, en ese sentido, Chile está marcando no solo energías renovables, sino en desalinización de agua de mar una gran actividad y muchos proyectos de inversión. Nuevamente aquí surge la pregunta en qué términos se está produciendo esta producción de agua desalinizada. Ahora, también hay procesos industriales que usan agua salada, no necesitan desalinizar. Son proyectos alternativos en la minería. En el norte, el gran consumidor de agua y energía es la minería, sin ninguna duda. Entonces, la pregunta es que ese tema que no fue mencionado en el proyecto resulta que es estratégico, porque es probable que por el cambio climático, esta política que hoy día se diseña mucho para la macrozona norte empiece a desplazarse a la zona centro-norte. Y sería interesante que en la política del Estado de Chile, que es un tema transversal, un tema de desarrollo nacional, pudiera tener la debida consideración, toda vez que si uno empieza a desalinizar agua de mar, habría que tener de todas maneras algunos criterios respecto, por ejemplo, dónde van a estar las plantas, tener alguna estimación sobre cuál es el impacto ambiental que pueda generar. Nosotros sabemos que hay, por ejemplo, el Puerto Mejillones, la instalación de las plantas termoeléctricas se usa el agua del mar, que está en el borde costero, las plantas, para que tenga reglas del juego, dónde se instalan, cuál es el impacto ambiental que generan. Decía que en el puerto de Mejillones nosotros tenemos un detalle, y es que el uso del agua de mar para enfriar los motores de las termoeléctricas que están allí genera un cambio en la temperatura del agua, y la bahía de Mejillones es hoy una bahía muerta, no tiene peces, para decirlo de alguna manera, y así es como los pescadores artesanales tienen que desplazarse a bastante más distancia de Mejillones para ir a la captura. O sea, no es anodina la desalinización, estamos de acuerdo, pero tiene un impacto visible, lo mismo que el uso del agua de mar. Cuando cambia la salinidad del agua o cuando cambia la temperatura del agua, eso tiene efectos ambientales y por lo tanto hay que tener considerado en el uso, por ejemplo, cerca de caletas de pescadores o de ciertos lugares, ciertos criterios objetivos que protejan también el bien de las comunidades locales que se puedan ver afectadas. El orden de las preguntas que yo quería hacer era esto. Y cierro, tercera gran pregunta, las aguas subterráneas. Nosotros normalmente en Chile, cuando hablamos de agua, estamos hablando del agua que se acumula en la nieve de la cordillera y que fluye, más que como ríos, como torrentes, en la mayor parte del país, y que llega al mar. Sin embargo, en la zona norte nosotros no tenemos aguas superficiales. Nosotros lo que tenemos son napas subterráneas, que se va desplazando el agua de la cordillera, y hay un enorme conflicto con las comunidades por lo que se llama las aguas arriba. Es decir, como las comunidades reclaman sus derechos, lo que hacen muchas mineras es instalar captadoras de agua potable por pozo sobre los terrenos de las comunidades, lo cual bloquea el natural desplazamiento de las napas subterráneas y la política de alimentación que tienen que tener las reservas que están abajo. Ese es otro tema que nos está produciendo mucho ruido y que yo creo que es el momento de plantearlo formalmente en la discusión de este proyecto, que yo valoro altamente, lo considero que una de las cosas más trascendentes que nos va a tocar discutir en esta Comisión de Obras Públicas, pero que tiene que despejar estos ruidos que he mencionado. Muchas gracias, Presidenta, Secretaria.
Me excuso además porque ingresé atrasado a la sesión. No se preocupe, senador, me quedó clarísimo y efectivamente recordábamos que por ahí estas 3 consultas, estos temas eran los que usted había dejado abiertos y que hoy día se explican con más detalle. Yo creo que partimos con eso. No sé si va a responder Mónica Ríos. ¿Sí? Disculpe que la interrumpa, pero bueno, el senador Guillé acaba de reiterar las preguntas que hizo en la sesión pasada. Y lo que él también, o sea, relacionado con lo mismo, aparte de la relación de los gobiernos locales, que también lo dijo ahora, él se refirió a la competencia que tendría la Dirección de Obras Hidráulicas respecto a la planificación de las desalinadoras. Y también el senador Durresti preguntó cuál iba a ser la vinculación de este proyecto con la ley de cambio climático. Esas fueron las preguntas que quedaron como sin respuesta y que alcanzaron a manifestar los miembros de la comisión en la sesión pasada, Presidenta. Disculpe. Muchas gracias, Milena. Es una buena ayuda a memoria, porque se me había ido lo del senador Durresti. Entonces, no sé si dejamos a Mónica Ríos en representación del ministerio, ¿le parece? ¿O tiene otra persona que va a responder? No, Oiga, senadora, se conectó el ministro, así que... Mejor. Muy bien. Está el jefe. Sí, está el jefe, muy bien. Ministro, buenos días, buenas tardes ya, bienvenido. Sí, saludarle por su intermedio, saludar a todo el resto de los integrantes de la comisión. Y efectivamente, como usted señalaba, estas fueron las preguntas que quedaron pendientes de la vez anterior. Y parto por el tema de la desalación, que es un tema que de mucho interés público, interés técnico, es una gran solución en una parte importante de la geografía chilena, particularmente en la zona norte. Ya la zona norte está ocupando la desalación como la fuente fundamental del abastecimiento de agua potable, como el abastecimiento fundamental de la minería, que está creciendo enormemente. Nosotros tenemos hoy día 6 metros cúbicos por segundo de producción. Tenemos plantas que están en construcción o que están en evaluación ambiental, que van a llevar esta producción a del orden de 20 metros cúbicos por segundo, o sea que se va a multiplicar por 3 la producción de agua desalada. Así que es un tema súper importante. El costo de la desalación está cayendo, o sea que hoy día obviamente no es la solución a todo, no hay una bala de plata, pero en el futuro probablemente estos costos van a ser más bajos. Hoy día es más caro que producir otro tipo de agua, pero a medida que va bajando se va convirtiendo en alternativa también para otras geografías, para otros lugares, y también a medida que las otras fuentes van desapareciendo o se van disminuyendo en otros lugares, se va convirtiendo en una alternativa para lugares más hacia el sur. ¿En qué sentido este proyecto, la pregunta del senador Guillé, es clave? Porque hasta ahora el ministerio no podía desarrollar desaladoras. En la ley orgánica del ministerio no está incluido realizar desaladoras, y la función además del ministerio está limitada al agua para consumo humano o para riego, no para otras cosas, y por lo tanto también si eventualmente hiciéramos alguna cosa, estas cosas no se pueden ampliar a cosas multipropósito porque no tenemos las facultades. Entonces, hay muchas cosas que el ministerio construye para otros operamos como un mandante. Para el caso de las desalinizadoras, por ejemplo, la que se está haciendo en Atacama, que ya está lista y que va a comenzar a operar muy prontamente, en días o semanas, lo tuvo que hacer una empresa estatal que se llama Econsa, que es una sanitaria estatal. Tuvo que desarrollar eso, si bien trabaja estrechamente con nosotros no podemos, digamos, directamente desarrollar eso porque no tenemos la posibilidad de poder desarrollarla. Entonces, hoy día el proyecto innova en esta materia, y voy a pasar a leer lo que establece en esta nueva regulación de las facultades para sus direcciones, en particular en la Dirección de Infraestructura
hidráulica, que sería como la actual DOH, digamos, sin la parte de servicios sanitarios rurales. Recordemos que este proyecto lo que hace es que la DOH pasa a ser una Dirección General de Obras Hidráulicas y tiene debajo de ella una Dirección de Infraestructura Hidráulica y una Dirección de Servicios Sanitarios Rurales. Dentro de las funciones, la función B es la siguiente: la planificación, estudio, proyección, construcción, reparación, rehabilitación, conservación, mejoramiento, habilitación, operación y explotación. Entre paréntesis, esta es otra innovación. Hoy día nosotros no podemos operar ni explotar. Hoy día, por ejemplo, tenemos pozos que podríamos ayudar en la cuenca de la Concagua y tenemos mucha dificultad para poderlos operar porque, digamos, solamente podemos operarlos durante el primer periodo. Podemos construir y operar durante un periodo corto de tiempo, después ya no podemos seguir operando porque no podemos solo operar. Podemos construir y operar, pero no podemos solamente operar. Entonces, puede hacer todas estas cosas de cualquier tipo de infraestructura u obra pública hidráulica. Aquí está la clave, ¿no? Los embalses, las plantas desalinizadoras son consideradas infraestructura hidráulica, sea que se realice íntegramente con fondos del Estado o conjuntamente con aportes de privados. Este punto también es importante porque permite concesionar también, digamos, como una alternativa las desaladoras, cuya finalidad sea la de proveer, almacenar u optimizar el uso de los recursos hídricos para las distintas actividades productivas o de consumo del país. Este tipo de infraestructura tendrá como finalidad principal la producción, captación, distribución o acumulación de recursos hídricos para y/o suministro de agua para servicios sanitarios rurales y/o para riego, sin perjuicio que podrá tener un carácter multipropósito extendiéndose en forma adicional a otras actividades productivas o de consumo de agua, para lo cual deberá contar con una regla de operación que priorice los consumos. Para dar un ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, de las limitaciones de la ley actual, hoy día nosotros podemos hacer embalses, pero los embalses normalmente tienen la posibilidad de generar energía para tener un beneficio adicional y hacer más posible poderlos construir. Toda la parte que tiene que ver con la generación de energía nosotros no la podemos hacer y tiene que hacerse fuera de la concesión y no lo podemos hacer la parte de energía como obra pública, solamente la parte de riego. En segundo lugar, también la Dirección de Infraestructura Hidráulica, relativa a sus funciones, en la parte que tiene que ver con la ejecución de estudios de ingeniería, porque lo anterior es respecto a la ejecución de obras, en el punto C establece que está incluida la elaboración de estudios de ingeniería y económicos que permitan compatibilizar y optimizar respecto de la infraestructura hidráulica. Vuelvo a recordar, infraestructura hidráulica incluye las plantas desalinizadoras a construir por el Estado o ya construida, otros usos hídricos tales como el agua para consumo humano, generación de energía, minería u otros. En resumen, en ese sentido, no existiría ningún inconveniente desde el punto de vista normativo para que la Dirección de Infraestructura Hidráulica ejecute obras de construcción de plantas desalinizadoras, ya sea directamente o a través, digamos, de concesiones, que son, como digo, consideradas, al igual que los embalses, como infraestructura hidráulica. Y de hecho, se lo permite cuando antes no lo podía hacer, y adicionalmente a eso, elimina las restricciones que hoy día tiene y que hacen que muchas veces la obra hay que buscar otro mandante dentro del Estado para poder hacerlo, porque no tenemos dentro de nuestras atribuciones hacerlo. O sea que respecto de la primera pregunta, es lo que podría decir. Este proyecto innova precisamente en esta materia para resolver el problema que planteó muy bien el senador Guiller respecto de las dificultades que tiene hoy día el Estado para poder, digamos, desarrollar directamente o a través de concesiones plantas desalinizadoras. Respecto, en segundo lugar, no sé si quieren, no sé, Presidenta, si prefiere que vayamos una por una para discutirlas, o si prefiere que conteste las tres que... O sea, aquí está el senador Guille presente, que es el que dio pie a estas consultas que usted está respondiendo, que aclaran muchísimas dudas. No sé, Alejandro, si prefiere que termine de exponer nuestro ministro y luego después un espacio para comentar o más consultas respecto a los mismos temas.
facilitémosle la vida al ministro, porque haga la exposición como él se sienta más cómodo. Creo que vamos a ver bien. Y después entramos a hacer más consultas. Claro. El segundo punto que quería tocar, y voy a ir después al tercero que había tocado el senador Guillé también, pero el segundo tiene que ver con, o sí que seguimos con el segundo que tenía, digamos, que había mencionado el senador Guillé, que tiene que ver con la relación con los gobiernos regionales. El proyecto lo que busca es precisamente potenciar el desarrollo de los recursos hídricos a nivel regional. En el tema del agua, la única manera de enfrentar el problema es a nivel de cuenca, ¿no? Chile tenemos 101 cuencas, las cuencas son completas y totalmente diferentes unas de otras. Tenemos que recordar que Chile es el segundo país más largo del mundo, después de Rusia, y eso nos hace un país que tiene climas completamente distintos. Las fuentes de agua son distintas en Iquique, ahora que veo al senador Soria, o en Antofagasta con el senador Guille, que los que podemos tener en la Araucanía con la presidenta u otros, ¿no? O en Los Ríos, donde está el senador Durresti. Son completamente distintas las realidades de fuentes alternativas de agua. Los consumos también son distintos. Hay algunos donde está fuertemente la minería, en otros está la agricultura, en otros hay grandes conglomerados humanos, en otros no lo hay, y por lo tanto la situación es distinta. Y además el escenario de cambio climático que se vive en cada uno es totalmente distinto. Por ejemplo, el extremo norte, los modelos lo que muestran y lo que ha estado sucediendo en los últimos años es que va a llover más. En el norte, extremo norte del país está lloviendo más. Los problemas son los aluviones, en fin, sigue siendo un lugar donde llueve muy poco, pero llueve más que antes. En la zona central, por el contrario, está lloviendo mucho menos y todo indica que eso con seguridad o con bastante probabilidad va a ser el futuro. Más temperatura, menos lluvia. Y zonas más australes, si bien se supone que va a tener menos lluvia, los modelos hay mayor incerteza respecto de lo que va a suceder. Entonces, tanto por por las demandas, como por los escenarios futuros que son tan diversos, la única manera es mirar esto por cuenca. Es muy difícil traspasar agua de una cuenca a otra, además, y por lo tanto, en el mundo hoy día, el manejo, digamos, de los recursos se miran de esta manera. Por esa razón, entonces, este proyecto de ley lo que hace es crear en primer lugar, una política nacional de recursos hídricos y un plan nacional de recursos hídricos que está, digamos, dirigido a cada una de estas cuencas. Se crea el Consejo Nacional de Recursos Hídricos y la Comisión de Ministros que tienen que informar y proponer al presidente precisamente estos documentos y estos instrumentos. Las seremías que hoy día conocemos pasan a llamarse Secretarías Regionales Ministeriales de Obras Públicas y Recursos Hídricos y que pasan a tener una importancia relevante a nivel de las cuencas. La Dirección de Infraestructura Hidráulica y la Dirección de Servicios Sanitarios son descentralizadas y tienen representación en cada uno de los territorios. Y adicionalmente a eso, a la Subsecretaría de Recursos hídricos, se le entrega como una de sus tareas fundamentales en el primer año de funcionamiento la determinación de cuál es la mejor manera de poder, digamos, representar y hacer partícipes a las comunidades de las regiones que tengan derechos de agua y que no tengan derechos de agua en la institucionalidad a nivel de cuenca. Hoy día en Chile eso no existe. Nosotros creemos que es una institucionalidad que debe existir, o sea, que debemos tener algún tipo de institucionalidad a nivel de cuenca donde hay esa participación, que no es la misma que la que tiene la organización central, que es esto, el ministerio, y que, digamos, realiza la administración del Estado, y que tampoco es lo mismo que la organización de los usuarios
que gestiona el agua a nivel de la cuenca correspondiente o del río correspondiente o del acuífero correspondiente, sino que es algo que incorpora la comunidad que está alrededor de él, ¿no? Los ejemplos más prácticos son, ¿cierto?, el señor que tiene un restaurante en el Salto Laja y que, si no tiene derechos de agua, pero si obviamente no pasa agua por el río, se ve afectado porque hay una externalidad. Bueno, hay una cantidad importante de externalidades que tienen los cursos de agua, que tienen los acuíferos, que tienen los lagos, que tienen los ríos, que involucran a los alcaldes, que involucran al gobierno regional, al gobernador, ¿no es cierto?, que está elegido, a los servicios públicos que hay ahí, a la comunidad local, a quienes viven alrededor del río. De esa manera, entonces, ese parecer, esa, opiniones tienen que estar recogidas sin perjuicio de que la gestión, la distribución del agua, el cuidado de que no se roben el agua, queda, por supuesto, encargado a las organizaciones de usuarios y a la fiscalización de la Dirección General de Agua. Entonces, el proyecto encarga a la superintendencia, a la subsecretaría, como el trabajo número 1 que debe desarrollar dentro de que tiene que crear y proponer la nueva política nacional hidráulica, que tiene que proponer el nuevo plan de recursos hídricos. La tarea prioritaria que tiene al iniciar es justamente la que señala el senador Guillet, de qué manera entonces puede, más allá de estar descentralizado el sistema de operación del Estado en esto, es de qué manera podemos tener la tercera pata de esta mesa, que es la institucionalidad a nivel de cuenca, donde pudiéramos incorporar a la Administración Central del Estado, que está metida en esta organización, que está en este proyecto, donde estén los usuarios, pero que también esté, digamos, la comunidad local que tiene interés en este tema. En tercer lugar, la pregunta del senador Durresti refería a la vinculación entre este proyecto de ley y el proyecto de ley marco de cambio climático, y lo que quiero decir es que ambos están estrechamente relacionados y tienen muchísimos elementos comunes, partiendo por el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico del cual nace el proyecto de ley de marco de cambio climático es que estamos expuestos a un cambio climático muy acelerado, que tenemos que hacer acciones de mitigación, colaborar con la humanidad a que ese cambio no se realice o se realice más lentamente, que no suba tanto la temperatura, que no hayan tanto, digamos, efecto, de manera tal de que no nos afecte tanto. Pero junto con eso, el segundo objetivo del proyecto de ley marco de cambio climático es que el país pueda adaptarse de la mejor forma a un cambio climático que no podemos detener. No va a ser Chile el que va a detener el cambio climático. Podemos colaborar, podemos ayudar, podemos poner nuestro grano de arena, pero los eventos van a seguirse moviendo de acuerdo a fuerzas que son externas a lo que nosotros podemos hacer. Y en ese trabajo de adaptación que está establecido en la Ley Marco de Cambio Climático es donde se encuentra y donde son, digamos, comunes desde el origen, desde el diagnóstico del que parten, con este proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, que nace del diagnóstico de que no podemos continuar de la misma manera en que estamos, porque estamos frente a un cambio climático de tal magnitud que nos obliga en materia de recursos hídricos a una adaptación muy dolorosa, muy rápida, y que la única manera es que la conduzca el Estado de una manera coordinada y no 43 instituciones funcionando cada una por su cuenta. Entonces, partiendo de este diagnóstico es donde se encuentran, digamos, ambas cosas. El proyecto de ley marco de cambio climático crea una estrategia climática de largo plazo. Esta es una estrategia que considera un horizonte de 30 años y que obliga, digamos, a la administración a realizarla para que cumpla la ley. Tiene que contener lineamientos que contemplen soluciones basadas en la naturaleza, con especial énfasis en la sostenibilidad ambiental, en el uso del agua. Ahí aparece dentro de los temas de la sostenibilidad y del cambio climático el tema del agua,
dice, en el uso del agua frente a amenazas y riesgos asociados a sequías, crecidas y contaminación. Así que está también dentro de una parte del total de lo que es el efecto de cambio climático. Hay una parte que está estrechamente y muy importante relacionada con el agua. Y de ahí entonces, de esa estrategia, surgen lo que se denominan en esa ley, en ese proyecto, planes sectoriales de mitigación y de adaptación al cambio climático, que lo que pretenden es precisamente cómo ayudamos a mitigar y para reducir o absorber los gases de efecto invernadero, y por otro lado, en la tarea no de mitigación, sino que de adaptación, cómo logramos adaptarnos a este cambio climático de acuerdo a esta estrategia general que mencioné. Y dentro de estos planes sectoriales de mitigación y adaptación al cambio climático que tiene la ley marco de cambio climático, se considera, uno de ellos es el de recursos hídricos y también el de infraestructura. Entonces, entre los planes de adaptación se considera el de recursos hídricos y infraestructura. Y establece esa ley marco que la elaboración de ese plan de adaptación corresponde al Ministerio de Obras Públicas. O sea que están perfectamente, digamos, unidas estas dos cosas. Y dice respecto de esto, dice, cuya elaboración corresponderá al MOP con el fin de abordar las problemáticas como la sequía, la inundación, la pérdida de calidad de las aguas, velando por la prioridad del consumo humano, de subsistencia y de saneamiento. O sea, en lo que es la aplicación práctica de la ley, está este marco general, ¿no es cierto?, de una política general, planes específicos cuando se refiere al recurso hídrico, dice el que tiene que hacer esto es el MOP, y se refiere entonces justamente a el proyecto que estamos viendo hoy día. Después, adicionalmente a los planes sectoriales de mitigación y adaptación al cambio climático, la ley marco tiene también lo que se denominan los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca. Este es un tema de gran importancia. De hecho, hoy día en la tarde va a ser la votación del Código de Agua en la sala del Senado, y una de las innovaciones que trae el Código de Agua con respecto al código vigente actualmente es la obligatoriedad para la administración, en este caso la Dirección General de Agua, de tener planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca para las 101 cuencas, que deben estar, digamos, permanentemente en revisión y que deben estar vigentes para cada una de las cuencas y que indiquen el modelamiento de lo que sucede con sus demandas por agua, con los recursos de que dispone, con los escenarios de cambio climático que se ven, etc. Entonces, estos planes estratégicos de recursos hídricos, que como digo, están en el Código de Agua y están también en esta ley marco. ¿Qué dice la ley marco? Dice que el fin de estos planes estratégicos de recursos hídricos es resguardar la posibilidad de acceso al agua a nivel local en una cantidad y calidad adecuada para su sustento y aprovechamiento en el tiempo, para la salud, subsistencia, desarrollo socioeconómico y la conservación de los ecosistemas. Dice, dichos planes deberán elaborarse en cada cuenca del país, exactamente lo mismo que dice el Código de Aguas nuevo. El proyecto señala en el artículo 12 lo siguiente: el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas, estará encargado de la elaboración de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca. O sea, volvemos ahora, por un lado tenemos lo que denominan los planes de adaptación al cambio climático. Entonces, ¿a quién refiere? Al Ministerio de Obras Públicas, que ahora se va a llamar, si ustedes aprueban el proyecto, Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos. Y la otra tarea que tiene en materia de agua es la creación de planes estratégicos de recursos hídricos en cada una de las 101 cuencas. ¿A quién refiere para hacerlo? Al Ministerio de Obras Públicas, que ahora sería el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos. Eso está perfectamente, digamos, adecuado. Solo me resta decir que estos instrumentos de planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, que como digo van a ser además aprobados hoy día en la tarde, espero que sean aprobados, son esenciales
¿no? Son esenciales, porque hoy día el trabajo con respecto al agua en cada una de las cuencas, hasta el día de hoy, es un trabajo relativamente a ciegas. La información de la que se dispone es dispersa. Hicimos un estudio de toda la información que hay relativo a los recursos, relativo a los usos, relativo incluso a la propiedad de los derechos de agua, relativo a casi cualquier cosa. Y hay mucha información, pero está dispersa por todos lados. Es prácticamente imposible, digamos, reunirla. Están hechas sobre bases diferentes, por lo tanto es difícil cruzarla. Y no es que no esté disponible para el Estado, no está disponible para el Estado, no está disponible para los privados, para que puedan hacer un buen análisis y poder tomar buenas decisiones para sus inversiones, no está disponible para los académicos, para que hagan buenos estudios que permitan sugerir buenas ideas de cosas innovadoras que podríamos hacer. Entonces, parte de este proyecto, del proyecto que les toca revisar, en esta comisión, también es que se crea la Dirección Nacional de Información Hídrica, que lo que hace es juntar toda esta información, la toma de todas las fuentes públicas y privadas, establece los parámetros en los cuales, digamos, uniformes, llamémoslo, en que esa información es fabricada. Adicionalmente a eso, la hace disponible para que la usen públicos, privados, academia, lo que sea. Todo el mundo tiene disponible, digamos, esa información. Hemos revisado los países exitosos en esta materia. Si hay un tema que es común a todos los países exitosos, es que tienen buena información. Aquí, tomar buenas decisiones parte por tener buena información. Si yo no sé, por ejemplo, ¿qué está pasando con el agua que está en el subsuelo? ¿Cómo puedo tomar una buena decisión? ¿Cómo puedo decidir si puedo entregar más derechos o no? ¿Cómo puedo decidir si puedo sacar más agua o no? ¿Cómo puedo, digamos, aceptar que se haga una determinada cosa si no sé si eso está afectando o no a la calidad de las aguas bajo tierra? Ninguna de esas cosas hoy día teníamos información adecuada. Entonces, hemos hecho dos cosas en esa línea. Uno, este proyecto que, como digo, innova en la creación obliga a la creación de una política nacional de información hídrica. Se crea un organismo dentro de esta subsecretaría que se dedica nada más que a esto, que no crea más información, sino que, porque hicimos un análisis, la información está, sino que lo único que hace es reunirla y ponerla a disposición y hacerla entendible y homologable. Entonces, y por otro lado, hemos hecho, y ustedes lo han ido aprobando así en los distintos presupuestos, se ha incrementado enormemente el presupuesto de que dispone la Dirección General de Agua para tener mediciones y tener estaciones donde se midan las distintas cosas, ¿no? Se han multiplicado por N veces, por ejemplo, el número de estaciones que miden la calidad del agua en el subsuelo. Se han aumentado enormemente la medición de lo que está pasando con los glaciares. Se ha aumentado las mediciones de lo que está sucediendo con la nieve. Solo por dar un ejemplo, muchos de la información disponible sobre cantidades de nieve, glaciares, en fin, acuíferos, eran de años, están todas al día, están todas publicadas y tenemos la disponibilidad, digamos, de la información de lo que está sucediendo hoy día. Tenemos un atlas de glaciares, cuál es la situación hoy día, absolutamente al día en todo el país. Lo mismo respecto de nuestros acuíferos. Y lo que obliga el proyecto es que eso tiene que continuar hacia adelante. Eso es lo que podría, Presidenta, respecto de las preguntas que al menos quedaron pendientes de la vez anterior. No sé si había otra pregunta que se mencionó ahora. Por el momento, yo al menos entiendo que según la exposición detallada que ha desarrollado ahora, se han abordado todos los temas de consulta. Voy a darle la palabra al senador Guillé, que es el que tenía la mayor cantidad de consultas. Esperamos, mientras tanto, pueda ingresar luego el presidente, don Alfonso Urresti, con la última pregunta que
que tiene que ver con el cambio climático. Alejandro, la palabra es suya. Muchas gracias, Presidenta. Lo está haciendo súper bien, así que en una de esas hacemos un recambio. Ministro, primero quiero agradecerles la explicación que hemos dado a nuestras inquietudes e interrogantes. Yo lo vuelvo un poco a mi zona, porque es lo que represento y es donde tenemos más estudios sobre los temas hídricos. En concreto, nosotros estamos recién creando una institucionalidad en el país, en las regiones, con esto de la elección de los gobernadores. Pero evidentemente que eso está en pañales. Es un gobernador con un pequeño equipo que no pasa de una docena de personas, que todavía está disputando en dónde se van a instalar físicamente. Tienen más o menos algo parecido a la constituyente, porque hasta oficina es un tema de discusión y recursos. Y ese es un proceso que evidentemente que va lento, pero va en una dinámica que esperamos efectivamente tengan un gran poder en lo que es la planeación del desarrollo de las regiones y por lo tanto en los mecanismos de conexión entre el gobierno central y los gobiernos regionales tiene que ser fluido. Hay mucho temor que produzca un permanente roce de facultades y atribuciones. Entonces la pregunta que creo que hay que trabajarla muy en detalle y ser muy fino en ello es cómo creamos una institucionalidad a través de esta subsecretaría de recursos hídricos, que estoy muy de acuerdo con el proyecto, dicho sea de paso, pero cuáles van a ser los mecanismos específicos que los pongan en la misma mesa y del mismo lado, y que no se traduzca en una superposición de atribuciones, de facultades, etcétera, porque ese puede ser un problema institucional a futuro si no lo resolvemos bien en esta discusión. Y el otro tema que tiene que ver con los recursos pendientes por el tema del agua. Uno de los problemas principales que uno está notando que ante la escasez del recurso hídrico y el cambio climático, hay una creciente disputa en el territorio por el acceso al agua. Y ya hay criterios de explotación, sobre todo en la zona centro-norte del país, respecto a las aguas subterráneas, los pozos, por ejemplo, donde hay un permanente conflicto, donde el que tiene la mejor tecnología, en el fondo termina captando mayor cantidad de agua subterránea y eso va dejando a los otros productores, y eso pasa en la agricultura, pero también pasa en muchos otros proyectos, va quedando un conflicto creciente. En consecuencia, de alguna manera uno esperaría que pudiéramos abordar también cómo vamos a definir reglas del juego, que no se empiece a producir una especie de lucha por la supervivencia, donde al final termina un conflicto entre un actor con otro a nivel productivo o social. Esa también es una preocupación que me sigue dando vuelta, ministro. En todo caso, quiero agradecerle la larga explicación y nuevamente reiterar nuestra disposición a sacar este proyecto. Creo que va a ser lo más interesante que va a ser esta comisión en mucho tiempo. Muchas gracias, Alejandro. Yo igual agradecer porque me clarificó varios temas y yo creo que también coincido con el senador Guillé que es probable que estemos enfrente de uno de los mayores desafíos de la institucionalidad pública en muchos años y ojalá, y creo que esta comisión va a hacer un gran trabajo porque este es un tema que probablemente si uno lo mirara en proyección, probablemente llegamos un poco tarde a darnos cuenta que tanto el Código de Agua, que se demoró casi 11 años, como esta institucionalidad, quizás hubieran sido mucho, digamos, más relevante haberlo hecho antes, pero bueno, los tiempos son los que son y sabemos de la importancia que tienen y en ese aspecto, y sobre todo en el tema de los gobiernos regionales, sin duda va a haber una comisión o comité de ministros que me imagino va a tener una bajada regional desde los representantes de esos ministerios, pero por otro lado, este manejo integrado de cuencas cambia completamente la configuración administrativa del país, porque las cuencas no preguntan si están en una región u otra, las cuencas existen, y por lo tanto ahí va a haber que trabajar una institucionalidad, una manera de vincularse, digamos, a este manejo integrado de cuencas que va a probablemente contemplar quizás más de una región en algunos casos, ¿no? Porque al final del día, y coincido plenamente con la mirada del ministro, esta es una manera extraordinaria, sistémica, integradora, que va a permitir tener realmente la información que es la que plantea el senador Guillé. Hoy día nosotros hemos trabajado un poquito a ciegas, con mucho esfuerzo,
de la DGA, pero con poco recurso, con poca autonomía y con muy poca información. El que hoy día tengamos un centro de información que además va a ser abierto para las universidades, para las distintas institucionalidades y también privados que manejan, digamos, su actividad económica, investigadora, lo que sea, desde el punto de vista de los datos, yo creo que cambia, o sea, realmente siento que estamos haciendo algo muy, muy potente y que a pesar del atraso, por otro lado, está todo confluyendo. Código de agua, ley de adaptación del cambio climático y por otro lado, este tema de la subsecretaría que viene a hacerse cargo de una demanda que lleva muchos años. Así que yo comentarles que antes de partir con esta sesión, el presidente de la comisión nos planteó que esta sería la última sesión introductoria para luego partir la próxima ya con distintos relatores especialistas. Queda abierta la invitación para que los senadores y sus asesores, el ministerio obviamente, puedan enviar el listado de personas que ustedes consideren que son relevantes para la discusión de este proyecto. También nos dejó como tarea, pero no creo que lo podamos resolver hoy, el que el senador Durresti planteó la posibilidad de que podamos reunirnos quizás o más horas o 2 veces a la semana, según la disposición de los senadores, dado el interés que tenemos todos por sacar este proyecto lo antes posible y sacarlo bien, obviamente haciendo los aportes que podamos hacer cada uno de nosotros. Así que esos son como un poco las tareas que nos dimos, así que pedirle, senador Guillé, senador Soria, que está por ahí con sus equipos, que puedan enviarle a Milena cuando puedan, ojalá con unos días de anticipación a la próxima comisión, sus invitados. Y también el otro acuerdo que se tomó es que la biblioteca se le solicitó un estudio comparado de legislación comparada, que ya está, que va a ser enviado hoy a sus correos, pero que va a ser expuesto en la próxima sesión junto con el inicio de los asesores, de los expertos que partirían la próxima semana. No sé si hay alguien más que quiera hacer Presidenta, sí, solamente hay que estar disponible, porque yo sé que como los senadores y senadoras tienen varias participaciones en varias comisiones, de pronto parece más fácil las cosas de lo que en realidad son, porque se cruzan las sesiones. Ahora, una alternativa, si es que todos los miembros de la comisión pueden, es alargar las sesiones. Nosotros, por ejemplo, que empezáramos a las 12 u 11:30, yo no tendría problema en ese diseño, pero entiendo que habría que ver que no le choque a otro senador o senadora, pero efectivamente yo creo que este proyecto es tan urgente que sería más interesante terminarlo en un tiempo razonable. A mí también me parece igual. Yo me sumo a su propuesta, yo no tengo problema de que sea antes, puede ser perfectamente a las 12, 11:30 de la mañana, de tal manera de ampliar el tiempo de discusión. Yo le pediría a Milena, si es posible, y Carol, que pudieran ustedes verificar la disponibilidad del resto de los senadores. Sí. Presidenta, justamente el presidente de la comisión no puede antes, porque él tiene constitución martes y miércoles hasta las 12 y generalmente terminan después. Hoy día terminaron pasado las 12:30. Así que nosotros hicimos un listado de las comisiones a las cuales ustedes pertenecen y de los tiempos que van quedando liberados, y la verdad, prácticamente el día jueves, si es que no hay sesión en la mañana, porque el jueves en la tarde, en este momento, justamente ahora no tengo abierto el documento, pero creo que es la senadora Fonber, que tiene comisión de niños, niñas y adolescentes. Bueno, y el viernes, que otro día que está disponible, y el lunes usted tiene comisión, el senador Durresti tiene medio ambiente, martes y miércoles imposible, digamos. Yo también soy secretaria de las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad Pública, que estamos con el proyecto de control de armas, y no son muchos los tiempos que van quedando, como le decía, salvo que ustedes digan otra cosa, pero viendo nosotros objetivamente las comisiones a las cuales pertenecen, los horarios que quedan disponibles son los que yo les mencionaba. Claro, si es que no hubiera sesión en jueves por medio, entiendo que están teniendo... Sí, Presidenta. Sí, adelante.
Perdón, Presidenta, venía en los saludos a todos, Hola, venía en el Elena, auto ¿cómo estás? escuchándolo. Sí. Así que gracias también al ministro por toda la explicación. La verdad, Presidenta, para mí el jueves es muy complejo porque yo tengo vuelo el jueves en la mañana, que es el único vuelo que tengo a Valdivia. Entonces, yo creo que la mejor manera es quizá o alargar o adelantar, o sea, o alargar hacia la hora del almuerzo o partir a las 12. Ese sería como el horario que para mí por lo menos sería estoy de más acuerdo. factible. Yo No creo sé que si para los demás. considerando, senadora von Baer, que yo sé, porque viajamos a veces juntas, que la dificultad que tiene usted horaria es complicada para Valdivia, quizás podría ser que fuera a las 12 a la hora que termina la Comisión de Constitución, y alargarla, por ejemplo, de 12 a 2:30, de tal manera de poder generar un espacio de colación para nosotros normalmente tenemos después sala a las 4. No sé si podría ser una alternativa y Yo ya estaría alargaríamos disponible, 1 hora. Presidenta. Perfecto, entonces de no mediar digamos algo distinto de parte del presidente, que lo dejamos como propuesta, Milena, para que Muy todos bien, podamos. Sí, voy a hablar, hacerle llegar esta propuesta de empezar a las 12 y concluir a las 14:30, ¿no? 14:30. Sí, señora secretaria, esa sería la disponibilidad que por lo menos los que estamos presentes podríamos acomodarnos para este tratamiento específico de la tramitación de este proyecto, poder cumplir con los tiempos y poder avanzar lo antes posible. El senador Soria también Me cuadro. puede. Muy Sí, bien. me cuadro Se a cuadra, como siempre. Muchas gracias, senador Soria. Muy bien, Presidenta. Yo voy a hablar con la asesora del senador Durresti y le voy a hacer llegar esta propuesta. Perfecto. Entonces, si no sé si se abre el espacio para algún otro aporte que dentro de este mismo tema, y si no hay más que tratar, cerraríamos la sesión y ya estaríamos, quizás si todos llegamos a acuerdo, citados a las 12 de la próximo día miércoles. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Gracias. Gracias, secretaria. Recording Gracias, stopped. ministro. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao.